Fíjense, hermanos, entonces la primera dispersación que tuvo lugar en el pueblo de Israel ocurrió en el año alrededor del año 600 a.C. y la protagonizó el rey Nabucodonosor. Aquella vez el imperio babilónico rodeó Jerusalén y el pueblo de Israel comienza a sufrir un cautiverio. Alrededor como del año 587 vuelve otra vez otro rodeamiento del imperio babilónico y es cuando destruyen el templo. Tenemos la primera dispersación judía, vamos a decir la dispersación babilónica, vamos a llamarle así, ¿verdad? Entonces fíjense, hermanos, en esa dispersación tuvieron lugar varios elementos que son los que debemos entender y que se van a manifestar en cada dispersación. Primer elemento, la causa. ¿Por qué Israel fue dispersado? ¿Por qué lo sacaron cautivo, lo llevaron cautivo de su tierra hacia las tierras que dominaba el imperio babilónico? Bueno, desde el punto de vista político, el rey Joacim, que aquella vez se rebeló contra el emperador Nabucodonosor, y ahí vino el problema, donde el imperio babilónico rodea Jerusalén, destruye Jerusalén y comienza la cautividad judía, la dispersación, como le decimos. Ahora, desde el punto de vista espiritual, que es el que nos compete, Israel venía ofendiendo al Señor. El Señor hacía tiempo que venía tratando con Israel. Israel venía siendo, señores, era una ofensa al Señor sistemática. Los líderes judíos estaban adorando imágenes dentro del templo. Hasta ese punto llegó la rebeldía de los judíos contra el Señor. El Señor les iba advirtiendo con paciencia. Israel seguía ofendiendo. Señores, llegó un momento que la ley de Dios, es decir, los preceptos del Señor, la palabra del Señor era tenida al menos. No se obedecía, los líderes hacían lo que les daba su gana y la palabra del Señor estaba totalmente ofendida, vamos a decir así. La palabra del Señor estaba totalmente olvidada, vamos a decirlo en cierta manera, porque ellos no la obedecían. El Señor les advirtió a través del profeta Jeremías que los iban a llevar cautivos por 70 años, aunque verdad también la profecía decía que volverían. Pero los líderes no le pusieron caso. Ustedes saben que a los profetas la gente no le pone caso. Bueno, no le pusieron caso y siguieron en lo suyo, ofendiendo al Señor, hasta que vino entonces la retribución, ¿verdad? El castigo. Y es cuando vemos que el rey Nabucodonosor sitia la ciudad, la rodea y la conquista. Entonces viene la destrucción del templo. O sea que en una dispersación tenemos primeramente la causa, es decir, una ofensa al Señor. Segundo punto, como resultado de esa ofensa, entonces, tenemos un rodeamiento de ejércitos, vamos a decirle así. Cuando el Señor levanta un imperio contra Israel e Israel es vencido. Entonces, fíjense, tenemos un rodeamiento, sobre todo a Jerusalén, obviamente, y ahí comienza la cautividad, vamos a decir la dispersación, ¿verdad? Entonces es cuando Israel lo sacan de su tierra y comienza entonces esa dispersación, esa cautividad en los predios del imperio que los vence. Tenemos también la destrucción del templo, otro elemento de la dispersación, pero también un elemento final que es cuando Israel vuelve, el regreso de Israel después que lo llevan cautivo. O sea que tenemos primero una ofensa al Señor, viene entonces la retribución o el pago a esa ofensa. Israel es rodeado de ejércitos, lo llevan cautivo, se destruye el templo e Israel vuelve. Esos son como los elementos que se presentaron en aquella primera dispersación. Aquí tenemos el evento histórico que da pie, ¿verdad?, a nuestro análisis, a nuestra visualización del presente israelita. La dispersación babilónica. Entonces, fíjese que 70 años después, Israel vuelve, ahí se completa, vamos a decir, el ciclo, y vamos a decir que unos alrededor de 80 y pico de años, entonces se reconstruye el templo, la famosa reconstrucción del templo,
que se hizo por ahí por el 527, por ahí, antes de Cristo, y que 20 años antes de Cristo, el Herodes le hizo una especie de segunda reconstrucción y una magnificación, y fue cuando el templo alcanzó un esplendor que no lo había tenido antes. Tenemos entonces la primera dispersación. Los judíos, cuando vuelven a Jerusalén, a Israel, a su tierra, comienzan a obedecer estrictamente la ley de Dios. Por eso yo digo, para mí, que ahí comienza el judaísmo. Ese judaísmo que vemos hoy en día, para mí comienza después de la primera deportación, de la deportación babilónica. Porque los judíos vieron que al Señor le pesa la mano. Después de esos 70 años entendieron que tenían ya que dejar sus ofensas, su rebeldía a Dios y someterse. Y es cuando los judíos comienzan a obedecer la ley de Dios. Fíjense como Esdras y Nehemías, cuando Israel vuelve, son los que llevan la voz cantante. Y fíjense como Esdras leía lo que decía el rollo e instigaba al pueblo a hacer exactamente lo que ahí decía. Y fíjense cómo al sol de hoy los judíos llevan esa normativa. Aprendieron, ¿verdad?, con el látigo. Porque así que somos los hombres, señores. Los hombres no somos fáciles. El Señor tiene paciencia con nosotros, pero nosotros, óyeme, somos rebeldes contra Dios. Tiene el Señor que darnos un jalón de oreja. Entonces, hermanos, fíjense, después de esa dispersación, o vamos a decir, mientras se desarrollaba la primera deportación judía, pasó algo que para mí es un poco chistoso, por decirlo así, porque el Señor al profeta Daniel le enseña el futuro, prácticamente la historia de la humanidad partiendo de Israel, vamos a decir, la historia de Israel, ¿verdad? Y mientras ellos estaban en la cautividad, ellos entendieron sus rebeldías o su rebeldía hacia Dios, oraban. Obviamente que tú orabas o en una situación como esa se ora para que Dios perdone y restaure. Y obviamente tú tener un futuro mejor. Y eso es lo que el profeta Daniel está haciendo, está orando y tratando de recibir una buena noticia de parte de Dios. Y la verdad que la profecía decía que ellos iban a volver. Entonces Dios escucha sus oraciones y le responde a Daniel. Pero en vez de responderle algo positivo, el Señor responde algo, vamos a decir, fuerte o negativo, como tú quieras verlo, ¿verdad? En el buen sentido. Y es que el futuro de Israel, aún después que vuelvan de la cautividad, de la primera cautividad, la dispersación babilónica, lo que Dios le revela a Daniel es que va a haber una segunda dispersación. ¡Qué lío, hermano! O sea, se está desarrollando la primera y Dios le revela al profeta Daniel que va a haber una segunda dispersación. Un hombre que está orando, ¿verdad?, esperando una buena noticia. Y oiga lo que se le revela al profeta Daniel. La segunda dispersación. Fíjense cómo esa segunda dispersación está contenida en la profecía de las 70 semanas, la famosa profecía de las 70 semanas. Entonces, fíjense cómo están los puntos. Recuérdense, los puntos de una dispersación son una ofensa al Señor, el castigo por esa ofensa, viene un ejército y rodea la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo y lo llevan cautivos y después ellos regresan. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo en la profecía de las 70 semanas esos elementos que conforman toda dispersación judía están claramente establecidos. Vamos a comenzar en el Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien,
O sea, le están diciendo a Daniel, mira, se va a volver como ellos van a volver, decía la profecía de Jeremías, se va a volver a restaurar el templo, lo cual pasó, ¿verdad? Templo restaurado, ellos están en su tierra, en tiempos angustiosos, le dice. Ahora dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se supone que ya Israel ahí, ¿verdad?, aprendió la lección, y cuando se vuelva a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como dice en el versículo 25, bueno, se supone que ya Israel aprendió la lección e Israel está obedeciendo a Dios. O sea que hasta ese punto, ahí está todo bonito, según la profecía, ¿verdad? O sea, Israel, una orden para restaurar el templo, van a volver, se va a reconstruir el templo, Israel va a estar en su tierra otra vez y van a estar obedeciendo a Dios. Bien, todo bien hasta ahí. Ahora fíjense que en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí se le está diciendo a Daniel que el Mesías se va a manifestar. Ya en otra profecía, la de los 4 bestias, quedaba señalada la presencia del Mesías cuando viniera la 4ª bestia. Entonces aquí se le está diciendo, ¿verdad?, que estará el Mesías presente después de las 62 semanas. Entonces, dice, óigame, el Mesías, o sea, el Mesías del pueblo judío que estaba esperando el pueblo, va a estar presente después de las 62 semanas. Óigame eso, el Mesías, que es la culminación de la creencia judía. El Mesías, toda la ley mosaica y lo que se llama la escritura culmina con el Mesías. Y ahí le están diciendo que el Mesías va a estar presente. O sea que con el Mesías presente, uno pensará que entonces cuál va a ser la relación de Israel con el Mesías. O sea, tienen su Mesías, Dios vuelto hombre, como tú quieras verlo. El Mesías. Pero entonces Daniel dice aquí que se le quitará la vida al Mesías. O sea que el Mesías va a morir. ¿Cómo? El Mesías va a morir. ¿Y quién va a matar a ese hombre? Oiga eso. A Dios vuelto hombre, ¿quién lo va a matar? Señores, esa tiene que ser la mayor ofensa, la madre de las ofensas o el padre de las ofensas, ¿verdad? Matar al Mesías. Pero no puede haber una ofensa más grande que esa. Dígame, ¿cuál ofensa puede haber en la tierra más grande que matar al Mesías? Oiga lo que Daniel está diciendo, que se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que el que atente contra la vida del Mesías y logre matarlo, señores, va a tener un castigo de parte de Dios ejemplar, ¿verdad? Ahí tenemos como una pista muy importante para el futuro. Porque matar al Mesías es enemistarse contra Dios. O sea, imagínense que yo sea el que mató al Mesías. ¿Qué me va a esperar a mí? Ay, Dios mío. ¿Usted se imagina? Que usted lo mató, ya usted sabe lo que le espera. Imagínense que al Mesías lo mataron los otomanos. Ya usted sabe lo que le va a esperar a ellos, ¿verdad? Matar al Mesías. Que al Mesías lo mataron los norteamericanos. Pues ya usted sabe lo que le va a esperar a los norteamericanos. Que al Mesías lo mataron los romanos. Ya usted sabe lo que le va a esperar. Ahora, y si cuando se manifiesta el Mesías, como dice Daniel, y si al Mesías lo matan los judíos, ¿qué va a pasar? Va a venir una retribución a esa ofensa, que es la mayor ofensa que se puede hacer sobre la tierra. Aparte, después desde el punto de vista enteramente humano, después de la ofensa al espíritu. Hablando humanamente, quizás, desde cierto punto de vista. Entonces dice Daniel que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, ahí está hablando Daniel de que van a destruir el templo de Jerusalén. ¿Y por qué van a destruir el templo de Jerusalén? Quiere decir que es un castigo. Entonces, ¿qué produjo el castigo?
¿Qué produjo ese castigo? ¿Por qué Dios permite que se vuelva a destruir el templo? Según está profetizando Daniel. Porque ahí dice que se le quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿ahí qué inferimos? ¿Qué podemos extraer de ahí, de esa profecía? Que serán los judíos los que van a matar al Mesías. Por eso Daniel habla de la segunda destrucción del templo. El pueblo de un príncipe, o sea, un hijo de un rey, va a volver a destruir la ciudad, a Jerusalén, y el templo. Entonces, fíjense como aquí están los elementos que van a constituir, ¿verdad?, los elementos de toda dispersación y que van a definir la segunda dispersación. ¿Qué tenemos? Una ofensa a Dios. En este caso, ¿cuál? La muerte del Mesías. Entonces, esa muerte del Mesías, ¿qué va a producir? A que un ejército rodee, un rodeamiento a Jerusalén. Eso va a conllevar una destrucción del templo, ¿ve? Y después de ahí, una cautividad, ¿ve? Una segunda dispersación. Y después, entonces, esa segunda dispersación, ¿con qué concluye? Con un regreso de Israel a su tierra. Entonces ahí tenemos consumada la segunda dispersación. Fíjense, después que el pueblo de Israel vuelve de la primera dispersación y se reconstruye el templo, pasan alrededor de 500 años, llegamos a los dominios del Imperio Romano. Entonces, cuando recoge la historia que se encuentra en el tiempo de la paz romana, se manifiesta el príncipe de paz, el genuino príncipe de paz, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, cumpliéndose milimétricamente las profecías de Daniel, que decía que cuando la cuarta vez estuviera gobernando, vendría el Mesías, el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, como el Señor dice. Entonces se manifiesta el Señor. Noten, hermanos, cuando al final del ministerio de Jesús, el Señor, cuando están frente al templo y los discípulos los inquieren, o sea, los discípulos le preguntan acerca del final de los tiempos, ¿qué responde el Señor? El Señor sabe, obviamente, que a él lo van a matar y van a ser los judíos. Fíjense que las palabras que Jesús les dice a los discípulos no es más que las profecías de Daniel. Él está en cierta manera recordando o repitiendo, como usted quiera, y le está en cierta manera desglosando, dándoles más detalles. Pero es básicamente lo que repite Daniel. De hecho, lo menciona, como dice el profeta Daniel. ¿Ven? O sea, lo que el Señor está trayendo a colación es esa profecía. Y un estudioso de la Biblia se hubiese entendido perfectamente que hasta usted y yo hubiésemos profetizado exactamente lo mismo o parecido que el Señor profetizó, con sus diferencias, obviamente. Pero en sentido general sabíamos que iba a venir una segunda dispersación por la muerte de él. Y eso es lo que el Señor habla en el famoso pasaje de Mateo 24. Aquí lo vamos a enfocar en Lucas 21. Cuando el Señor se refiere al final de los tiempos. Él está hablando en sentido general a la humanidad, pero partiendo del pueblo de Israel, o con el pueblo de Israel como centro del asunto, de la intervención, por decirlo así. Entonces, fíjense cómo el Señor empieza a hablar de una serie de eventos que van a suceder en el futuro, partiendo del pueblo de Israel, trayendo a colación la profecía de Daniel. Entonces, fíjense, el Señor empieza a hablar de catástrofes, de cosas que van a pasar, terremotos, guerras, estados de guerra, que es donde nosotros encasillamos, ¿verdad?, esta guerra de hoy, de la que estamos tratando. Pero con relación al pueblo de Israel, el Señor dice unas profecías bien interesantes. Fíjense, dice en Lucas 21:20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Ven, si uno entiende la primera dispersación, ya comprende fácilmente. Usted ve que claro, no comprende esa palabra, esa profecía. Obviamente va a haber como a él lo van a matar los judíos, que va a haber un castigo. Mírenlo ahí donde lo dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Está clarito ahí, ¿ves?
Entonces, en el versículo 24 dice, y caerán a filo de espada. Ve, ahí estamos viendo la dispersación. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Ven, perfecto. Ahí está cubierta la segunda dispersación. Una ofensa al Señor, van a matar al Mesías. Viene entonces el pago por eso. ¿Qué le dice? Que Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos. Caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a las naciones. Que destruirán el templo. Lo había dicho previamente el Señor. No quedará piedra sobre piedra. Y fíjense cómo en los elementos de cada rodeamiento, cómo termina. Con Israel regresando. Entonces dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, fíjense como ahí tenemos todos los elementos de una dispersación. La ofensa a Dios, la muerte del Mesías por parte de los judíos. El castigo, el rodeamiento de Jerusalén y la destrucción del templo. Fíjense, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Ven? Serán llevados la cautividad y el regreso hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está cubierta la segunda dispersación. Entonces, al notar esta segunda dispensación y relacionarla con la primera, vemos entonces la diferencia entre ambas, que es importante tenerlo en cuenta. La diferencia entre ambas dispersaciones, la primera y esta segunda, parte de la ofensa. O sea, en la primera se ofendió a Dios con idolatría y se tenía al menos la palabra de Dios. Pero esta vez la ofensa es mayor porque se mata al Mesías. Y no puede haber una ofensa mayor que esa para la cara de Dios. Entonces, por esa mayor ofensa en la segunda dispersación es que vienen las diferencias. Fíjense, en la primera Israel está rodeado del ejército babilónico. Pero en la segunda es de ejércitos, en plural, como dice el Señor. Es cierto que el concepto de ejércitos se puede aplicar a un solo ejército, porque los ejércitos, o un ejército en particular, se subdivide. O sea, se puede aplicar tanto en plural como en singular. También que la dispersación será mayor. O sea, mientras en la primera fue de 70 años, en la segunda, fíjese que Daniel dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que va a ser una dispersación mucho mayor, porque la ofensa a Dios fue mayor. Dice aquí el Señor que serán llevados cautivos a las naciones. O sea, en vez de ser llevado cautivo a un pueblo en específico, a un reino, aquí va a ser llevado cautivos a las naciones. Y otro punto de que lo diferencia ambas dispersaciones es la destrucción del templo. En la primera dispersación el templo duró alrededor de 70 años destruidos. En esta segunda el templo no se va a reconstruir, va a quedar destruido para siempre. Primeramente por la ofensa, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que al venir el Mesías, ya el templo físico de Jerusalén no tiene por qué existir, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, o sea, adoran a Dios sin necesidad de un templo. El centro de adoración, el lugar de adoración es el mismo Jesús. Por eso es que el templo de Jerusalén debía ser destruido, porque ya el genuino templo de adoración a Dios es el Señor. Entonces vemos que el templo se destruye y no será reconstruido. Daniel no lo estipula que volverá a ser reconstruido, no. Sino que el templo permanecerá destruido, o sea, el templo físico, porque el genuino templo de Dios, que es el Señor Jesús, ese sí permanece para siempre. Entonces, hermanos, aquí tenemos las diferencias entre las dos dispersaciones. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo ya bien claras las diferencias entre las dos dispersaciones, vamos entonces a pasar a ver cómo esta segunda dispersación, que ya estaba profetizada por Daniel y por el Señor, cómo se cumplió. O sea, en otras palabras, lo que tenemos aquí es la historia de Israel, a partir del Señor hasta el presente prácticamente, hasta el fin de los tiempos. Así que vamos a ver cómo se cumplió
esta segunda dispersación? ¿Cómo se cumplieron los acontecimientos profetizados para esta segunda dispersación y cómo se dieron, hermanos, literalmente, como estaba escrito en la Biblia? Fíjense. Después que el Señor dice estas palabras, al poco tiempo se cumple lo que dice Daniel, que le quitarán la vida al Mesías. ¿Y qué pasó? Lo que todos sabemos, ¿verdad? Que el Señor muere porque los líderes judíos son los que lo matan. Aunque el ejecutor fueron los romanos, pero el autor intelectual fueron los judíos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que es que han matado, óigame, al Hijo de Dios. O sea, vuelven otra vez a ofender a Dios, pero mire de qué manera. Al verbo de Dios hecho hombre. O sea, aquella vez ellos cogieron la palabra de Dios escrita, los rollos, y la tuvieron al menos. Esta vez, esa misma palabra escrita en rollos se le volvió un hombre, oiga eso. Y a ese hombre lo mataron. ¡Wow! ¡Qué lío, mi hermano! Ya usted sabe lo que le va a pasar. Entonces, vámonos a la historia, ¿verdad? El Señor muere, resucita, comienza el cristianismo. Acuérdense que Israel está bajo el Imperio Romano, bajo el dominio del Imperio Romano. En el año 66, un gobernador romano ofende el templo y es cuando comienza la primera guerra judeo-romana. Entonces, el general que lidera a las tropas romanas es Vespasiano. Pero en el momento en el que Vespasiano está liderando a los romanos en su guerra contra los judíos, lo nombran emperador. Oiga eso. Era Vespasiano el que iba a sitiar Jerusalén y a destruirlo. Pero lo nombran emperador, es decir, lo nombran rey. Entonces la profecía decía que era un príncipe el que iba a destruir Jerusalén, no un rey. Entonces Vespasiano deja el asunto judío y se va a Roma a investirse de emperador. ¿Y que a quién deja Vespasiano en su lugar? No a un general de confianza, no a un buen general, no, a un general especial, es decir, a su hijo, Tito, el príncipe. Y es el general Tito el que rodea Jerusalén y destruye Jerusalén y el templo, cumpliendo milimétricamente lo que Daniel había escrito alrededor de unos 500 y pico de años atrás. Entonces tenemos aquí, hermanos, a Israel se cumplió la palabra del Señor que lo iban a rodear de ejércitos y que el templo iba a ser destruido. Esa fue la primera guerra judeo-romana, ¿verdad? Entonces sucedió una segunda guerra judeo-romana cuando la rebelión de los judíos del exilio. Pero viene una tercera liderada por Bar Kokhba, quien libera a Israel de los romanos. ¿Qué pasa? Que entonces vienen los romanos, contraatacan y es cuando comienza la dispersación judía. Otra dispersación judía. No comenzó en el año 70, aunque, ¿verdad?, fueron sacados algunos judíos, como siempre sucede. Pero la cautividad o la dispersación, la segunda gran dispersación del pueblo judío, o la segunda dispersación, oficialmente fue la que ocurre en el año 130, 133 por ahí. Entonces tenemos, hermanos, el cuarto punto, vamos a decirlo así, de toda dispersación, que es el comienzo de la cautividad. Y el Señor le había dicho, o le había profetizado, que ellos iban a volver, cumpliendo con los elementos de toda dispersación. Entonces, desde el año 133, Israel es llevado cautivo primeramente por los predios del Imperio Romano, pero después vimos a Israel cautivo por las naciones, como exactamente le había profetizado Jesús, por las naciones. ¿Y cuando vuelve Israel? Recuerda el último punto de toda dispersación, el regreso de los judíos a Israel. Volvieron en el 1948. Y ahí termina la segunda dispersación judía. Entonces, fíjense, hermanos, cómo las cosas se van dando según la palabra lo estipula. Una primera dispersación donde los judíos son dispersos por los babilonios o babilónicos,
por 70 años. Le destruyen el templo, lo llevan cautivo por los periodos del Imperio Romano, babilónico, y regresan. Se restaura el templo, se manifiesta el Mesías, pero ¿qué pasa? Que la ofensa es más fuerte. Entonces se produce una segunda dispersación que obviamente va a ser más grande que la segunda. ¿Por qué? Porque la ofensa fue mayor. Esta vez entonces destruyen el templo no por 70 años o 90, no. Señora, al sol de hoy está destruido el templo porque fue al Mesías que ellos mataron, al Hijo de Dios. Y fíjese que la dispersación fue 26 veces más grande. En la babilónica fue por 70 años, pero en esta fue por alrededor de 1800 años. Fíjese entonces cómo la historia de Israel, el Señor Jesús se la desglosa, se la profetiza. Y se cumple en la historia exactamente como el Señor así lo había profetizado. Entonces, hermanos, tenemos consumada al ver a Israel llegar ahí al 1948 y establecer ese estado. Vemos consumada la segunda dispersación, donde el Señor le ha profetizado la historia de Israel. Ahora bien, hermanos, aquí ya estamos entrando en materia, por decirlo así, ¿verdad? Estamos entendiendo el asunto. ¿Por qué decimos que Israel está en un estado de dispersación? ¿Por qué es que vemos eso? Por algo sencillo, hermano. Solamente tenemos que mirar a Israel, el Israel de ahora, ¿verdad? Si vemos a Israel, ¿cómo quedó Israel después de 1800 años rodando por el mundo, como el Señor le profetizó? Rodeado de ejércitos, otra vez. Y en plural, como el Señor lo dijo aquella vez, hace alrededor de 2000 años. O sea, Israel ha quedado en el segundo punto, como nosotros le decimos, de toda dispersación, rodeado de ejércitos. Ven, cuando entendemos las dispersaciones, cómo estamos entendiendo claramente el futuro, el presente de Israel. Así que en la parte que sigue del estudio, la última parte, entonces vamos a ver el presente de Israel, el estado de dispersación en el cual se encuentra, porque está rodeado de ejércitos. Así que en la parte que sigue vamos a entender entonces este asunto del presente de Israel.